¿Pasa tú? ¿Pasa tú? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de cuál es el secreto que hay detrás de todos los grandes creadores y ese es saber contar buenas historias, es decir, vamos a hablar de qué conforma una buena historia, vamos a hablar de qué es lo que podemos aprender de las historias de las mejores historias que jamás se han contado en la historia, valga la redundancia, y vamos a hablar de qué podemos aprender y cómo lo podemos aplicar a la hora de crear contenido en YouTube concretamente. Vale. Y como siempre, vamos a poner nuestro querido Pato, Pato nuestro Donald. timer de Pato para recordarnos que se nos van a apagar las cámaras, así que cuando Empieza oigáis, el timer. cuando oigáis un pato cuac, quiere decir que Queda poco. queda poco, un parpeo. Yo ya me acuerdo, desde el último podcast ya me acuerdo que los patos parpean. Sí, hasta el infinito y más allá. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es... ¿Qué construye una buena historia? muy interesante. Entonces, ¿qué crees tú que construye una buena historia? A ver, tirando por la vía tradicional o lo lógico o lo obvio que se puede decir es que una buena historia siempre tiene que incluir tres partes, ¿no? Que es un inicio, un nudo y un desenlace. Y ese es como el santo grial de las historias y aunque parezca muy obvio es muy útil. Y tenemos a gente como Casey Neistat que ha construido su imperio de creación de contenido con esto. Con ese concepto, el de inicio, nudo y desenlace. Y él lo decía mucho cuando hacía los vlogs y hacía mucho hincapié en que esa es la metodología que él seguía y le servía perfectamente y no tienes ninguna necesidad de complicarte extremadamente en pensar historias ultra complejas, enrevesadas, rollo meterte ahí en el mundo, es como se mete Christopher Nolan, en el que te vas en el tiempo, adelante y atrás y no sé qué. Un inicio, un nudo y un desenlace. Y con eso ya tienes una historia interesante. Es así sencillo. Además, vi el otro día, me mola volverme a ver sus vídeos De para Casey. inspirarme en cómo contar historias. Eso es que antes de que sigamos por la parte de la historia, ahora te dejo seguir, pero paréntesis, tiene muchísimo mérito que una persona que se dedicó a grabar su vida durante años haya conseguido que esas grabaciones la gente quiera verlas en el futuro como si fuera una serie. Es fascinante. Perdona, sigue. Que me he estado volviendo a ver algunos de sus vídeos y en uno de ellos cuenta cómo hacer un blog. O sea, Casey Neistat te cuenta cómo hacer un blog como Casey Neistat y es lo que te dice, que él utiliza pues eso, la estructura básica de cómo contar una historia, pero además no siempre tiene que ser obvio, ¿sabes? No siempre Ya. tiene que empezar y Claro, luego justo. haber un super conflicto y luego un desenlace perfecto y que todo salga Justo. bien o mal, da Justo. igual. Hace poco además ha hecho un blog que lo ha diseñado una inteligencia artificial y él coge en el vídeo y le pide a una inteligencia artificial que le escriba el guión de un vídeo de Casey Neistat, de un blog de Casey Neistat en Nueva York, y va a la inteligencia artificial y le escribe el vídeo y él va y lo hace al pie de la letra, literalmente todo lo que le pide la inteligencia artificial que haga lo hace. Y básicamente la reflexión final del vídeo es que esa inteligencia artificial ha creado un vídeo pero que no tiene ningún trasfondo, ninguna personalidad, ninguna historia, no tiene sentimiento. A pesar de que podamos estar hablando de que el hecho de tener un inicio y un nudo de desenlace parezca algo como muy sencillo y muy obvio, ni siquiera una inteligencia artificial es capaz de crear algo que tenga ese trasfondo que una persona sí es capaz de contar con una historia. Luego está el otro tema, a la hora de profundizar en estas técnicas o en estos recursos que se pueden utilizar a la hora de crear tus historias, que ese inicio, nudo y desenlace se puede destilar más y coger más partes o buscar más elementos de esa historia, y eso va de la mano de un libro que... Pásamelo, está allí, por cierto, para los que estáis en YouTube vais a poder verlo. Es un libro que se llama Building a Story Brand. Aquí lo tenéis, se me olvida que tenemos 3 cámaras. Voy a la general siempre. Y este en realidad es un libro de marketing. Y te cuenta cómo construir una marca con una historia detrás, con un story brand, que le llaman ellos. Es de Donald Miller, por si alguno tiene interés. Y es un libro increíble. La verdad es que yo desde que me lo leí lo hemos utilizado para aplicarlo tanto a los vídeos, a las historias de nuestros vídeos, como a cuando trabajamos con clientes, cuando entra un nuevo cliente en la agencia o lo que sea, siempre utilizamos este brand script como referencia para mejorar todo lo que es la manera en la que comunicamos la marca de alguien o el mensaje de alguien. Y todo este rollo que cuento es para deciros que otro de los elementos muy importantes de una historia es reconocer que tiene ciertos personajes y que esos ciertos personajes son los que tienen que pasar por ese inicio, nudo y desenlace, cada uno con su rol correspondiente. Tenemos un héroe
que es el que por lo general siempre se encuentra con ese problema, ese nudo es el que se encuentra con el héroe. Luego también en el libro nos hablan de un guía, que es el que ayuda a ese héroe a sobrepasar ese nudo o ese problema que se pueda encontrar, y que le da un plan concreto para que ese héroe pueda sobrepasar esa dificultad que se encuentra y llegar a lo que es el éxito o evitar el fracaso, que son los dos elementos también de los que habla el libro. Este libro es mucho más complejo, que así lo he dejado como muy fácil, pero profundiza mucho y está muy bien. Y como nota para quien tenga interés, este libro nos da como consejo siempre que nos posicionemos como ese guía a la hora de contar nuestras historias o de comunicar nuestra marca, que nos posicionemos como el guía, no como el héroe. El cliente es el quien tiene que ser el héroe de la historia que nosotros estamos contando. Pero ¿qué quiere decir? Que al final el storytelling, como veis, ahí es algo que se lleva estudiando desde mucho tiempo, que tiene muchas teorías detrás o muchas maneras de verlo, y es precisamente porque es una de las herramientas más potentes de la historia de la humanidad. O sea, las historias las llevamos contando desde que, vamos, desde que los cromañones usamos piedras para vivir. Desde los cromañones ya contaban historias. Ellos mismos pintaban lo que iban o habían hecho, se supone, porque no lo sabemos con certeza, pero sí que se sabe que ellos hacían pinturas en las paredes y representaban pues momentos de caza, animales, momentos de lo que es la tribu y demás. Por lo tanto ya tienes ahí como una primera historia que no tiene pues ese inicio, nudo y desenlace, pero ya te están dejando una prueba de que querían contar algo, las historias, ¿sabes? Sí. Y no solo eso, hay otro libro, que yo siempre tiro de libros, que es Sapiens, no sé si lo has leído tú. Es un libro que yo recomiendo muchísimo. Un buen tocho, prepararos, yo lo quiero leer, pero son tres libros. Está Sapiens, Homo Deus y Homo no sé qué. Yo qué sé, son tres. Están muy guays. Yo me he leído solo Sapiens. Pero básicamente cuenta la historia de la humanidad desde el principio y te da una visión increíble sobre la historia de la humanidad. Pero os cuento todo esto porque una de las partes del libro habla de, evidentemente, cuando el ser humano hace ese traspaso de ser un animal que vive en el campo y es simplemente una especie más del planeta a convertirse en el animal dominante de este planeta, el ser la cabeza de la cadena alimenticia, ¿no? Ser el animal más inteligente de este planeta. Y la razón por la que Naval Yuri, creo que se llama el autor, dice que lo conseguimos es porque aprendemos a contar historias. Porque antes la capacidad de comunicación era muy baja y entonces la posibilidad de comunicarte era con un número determinado de personas, con grupos de 10, 50, como muchísimo 100 personas. Pero movilizar a gente, a volúmenes de gente muchísimo más altos, requiere de poder contar historias que pueden transmitirse de boca en boca a otras personas sin necesidad de que la persona original que ha construido esa historia esté presente siempre y que esa historia perdure durante el tiempo. Y eso es lo que permite mover masas y culturas muchísimo más grandes, y ahí es donde ya entramos en la religión, y a partir de cuando se desarrollan religiones, que al final las religiones son historias, es cuando el ser humano empieza a evolucionar y a expandirse y a llegar a sitios muchísimo más grandes, y evidentemente desencadena en guerras, conflictos y muchísimas otras cosas desde entonces. Pero si os dais cuenta, y es a donde quiero llegar, el núcleo de todo esto son las historias, o sea, el poder de todo esto, lo que es capaz de mover masas de gente tan grandes, perdona, no sé hablar, son las historias. Y las historias tienen un poder increíble. Al final, una de las historias mejor contadas de la historia es la Biblia. Total. Y es la historia de Jesús y lo que hizo y cómo a día de hoy sigue habiendo millones de personas que siguen y creen esa historia y esa historia se sigue contando y se siguen escribiendo libros, o sea, se sigue escribiendo la Biblia y sacando nuevas Biblias. Nueva edición de la Biblia, edición 200.053.000. Exacto, o sea, es una historia que se va a seguir contando de por vida. Claro. Y de ahí otras muchas religiones que cuentan sus historias, como las religiones que había en Grecia, que podía haber en Egipto, con más dioses, y que cada uno al final tiene su historia y la va a seguir contando de por vida, ¿sabes? Exacto. Pero vamos, volviendo a lo mismo de antes, lo único que viene a representar lo que dices es que las historias tienen un poder increíble y que una historia, cuando está bien contada, no tiene límites, infinita. En plan, perdura durante el tiempo, todo el tiempo que haya alguien que esté dispuesto a escuchar y creer esa historia y seguir comunicándola,
como es el caso de la Biblia y el cristianismo o cualquier otra religión, siempre va a existir esa historia. Entonces, todo esto para decir que si eres capaz de dominar el arte del storytelling y de contar buenas historias, las posibilidades son infinitas, puedes hacer lo que sea. Y esta capacidad de contar historias se puede aplicar a 1000 ámbitos, especialmente, evidentemente, al marketing. Sí, pero sean buenos o malos. Sí, sean buenos malos. Al final, tema controversial, Hitler era una de las mejores personas a la hora de contar historias. Sí, porque supo convencer a una nación entera de cometer una atrocidad. O sea... Pero bueno, es el poder de las historias. Y más recientemente, el dictador de Corea del Norte ha reescrito su propia historia. ¿Estamos hablando del de ahora o el de anterior, el que vimos el otro día? El de ahora también lo hace, pero su padre... Sí, pero el anterior era el que utilizó el cine precisamente para hacerlo, ¿no? Explícalo por aquí. El otro día vimos un vídeo en el que se contaba cómo esta persona... Era de Johnny Harris, para que... El dictador de Corea del Norte, cuando... le tocó ser a él, cuando estaba su padre y le tocó a él, que le encantaba el cine, le tocó asumir el papel de la propaganda, cambió totalmente la historia de la nación y de cómo ellos habían llegado hasta ahí y habían llegado al poder, y lo transmitió al pueblo contando una historia que él había creado gracias a haber estudiado cómo se contaban historias en el cine. Sí, o sea, el tío estaba tarado. O sea, os recomiendo muchísimo que vayáis a ver el vídeo de Johnny Harris. Porque llegando hasta el punto de secuestrar a actores y actrices en el extranjero para tenerlos trabajando en sus películas donde adoctrinaba a la gente. O sea, ¿sabes? El tío, por lo que cuenta Johnny Harris en el vídeo, el tío tenía una fortaleza montada para guardar sus 200 y pico miles de películas. No sé cuánta gente trabajando. No sé cuántas personas trabajando, protegiendo ese edificio donde tenía todas sus películas guardadas. Estamos hablando, evidentemente, de una época en que las películas eran VHS y eran cacharros enormes. Pero que le molaba un montón el cine americano. Sí, pero es lo que tú has dicho antes, en plan, supo aprovechar ese conocimiento que él tenía por las historias del cine, de cómo contar historias, y utilizarlo para un fin que puede ser éticamente no tan correcto, que es el de adoctrinar a una nación y hacerle creer una historia que no es real, y gracias a eso el ganar el poder y el control de una nación. Controlar la mente de la gente. Exacto. O sea, porque ellos hay muchos de ellos que no conocen más allá, que la historia que conocen es la que les han contado y ya está. Hay una entrevista a una chica que nunca consiguió salir, de Corea del Norte, es del norte, y es un portal de noticias inglés, creo que le hace la entrevista, ahora no recuerdo. Y te cuenta cómo es vivir allí y te quedas flipado. En plan, que ahora no recuerdo al detalle, pero hay un montón de cosas que ellos no conocen que existen en el mundo. No conocen que existen cosas que para nosotros son habituales en nuestro día a día y que son cosas que nos dan libertad y que ellos son libertades que no tienen. Pero bueno, este es un tema completamente aparte. Entonces, dicho todo esto, el segundo punto la segunda cosa que íbamos a tratar era qué podemos aprender, ¿no? de las historias mejores contadas. Y yo creo que básicamente es todo lo que llevamos hablando hasta ahora. Y es que una historia bien contada, como es la de la Biblia, como es la del loco coreano que hemos estado comentando hasta ahora, puede transmitir ideas muy profundas y sobre todo puede mover masas de gente muy grandes. Entonces, si tú eres capaz de controlar o conocer bien cómo contar historias, puedes hacer cosas increíbles, y ahí es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Sí, tienes que saber. Lo bueno es que si sabes contar historias, pues como el ejemplo de Casey Neistat, son historias que perdurarán de por vida, ¿sabes? Pase lo que pase, hagas lo que hagas, es una historia que siempre va a estar ahí, porque está bien contada y a la gente le interesará, ya sea hoy o dentro de 1000 años. Sí. Porque da igual el tema del que estés hablando, si está bien contado y eres capaz de atraer a la gente por la manera en la que has estructurado tu historia, da igual, será atractiva siempre, ¿sabes? Total. Y entonces, entrando ya en la última parte, y es cómo podemos aplicar este conocimiento del storytelling concretamente a la creación de contenido, y concretamente a la creación de contenido en YouTube, porque digo concretamente a la creación de contenido en YouTube porque nosotros al final en muchas ocasiones hemos hablado en otros vídeos de que, teniendo en cuenta cuál es el destino de la pieza de contenido que estás creando, tienes que tener muy en cuenta
ese destino a la hora de crear esa pieza de contenido. Es decir, no vas a crear igual, no vas a contar igual la historia de una película que vas a publicar en el cine, publicar entre comillas, que un vídeo que vas a subir a TikTok, por ejemplo, porque la posición de la audiencia es completamente distinta en un punto que en el otro. Y la inversión de la audiencia es completamente distinta en un punto que en el otro. En el cine una persona paga una entrada, tiene sus palomitas, tiene sus chuches, se va con la familia, hace de ir al cine un evento, ¿no? Pero sin embargo en TikTok, o en YouTube también, vaya, o en Instagram, la gente está deslizando. Y la inversión es bajísima. Decide parar en un vídeo tuyo si consigues que pare en un vídeo tuyo, y después, si le aburres, es tan fácil como deslizar hacia abajo y se va. Entonces, todo esto lo digo porque a la hora de contar las historias hay que tener muy en cuenta todas estas cosas de las que hablamos para que la historia tenga trasfondo y sepa calar y sepa transmitir bien tus mensajes, pero también tienes que tener muy en cuenta la plataforma en la que vas a contarla y cómo vas a contarla, porque si no, no va a funcionar. Sí, a ver, también hay los tiempos de duración de cada uno de estos lugares en función de la plataforma. O sea, una peli en el cine normalmente son 2 horas. Un vídeo de YouTube, pues si es un podcast es más largo, pero si es un vídeo normal, pues dura entre 7 y 15 minutos. Exacto. Y luego un vídeo de TikTok dura entre 15 y 60 segundos. Exacto. Pero, claro, tú cuando estás viendo una peli en el cine, hay una cosa que para transmitir muchas emociones y demás es muy importante utilizar silencios. Pero si tú utilizas silencios en TikTok, la gente hace así y desliza al siguiente vídeo, ¿sabes? Yo creo que vamos a sacar de la ecuación completamente el cine, porque aunque nos apasiona el cine y las series no es un tema que tratemos tan a fondo aquí en este canal, si tuviéramos que diferenciar entre cómo creas o cómo construís una historia en TikTok o en Reels o en Google o en YouTube Shorts, vaya, una historia de corto formato y una historia para un canal de YouTube o para un vídeo de YouTube, yo diría lo siguiente, y es que a la hora de contar una historia en corto formato tienes que saltar directamente a la acción. Tienes que empezar a contar tu historia sin ningún preámbulo. Claro, no tiene que haber contexto ninguno. Pasa esto, este es el problema, así se resuelve. Lo he simplificado mucho, pero pasa esto, este es el problema, así se resuelve. Estas son 3 cosas que no sé qué, para no sé cuántos, así se resuelven. Ayer fui a no sé cuántos, así pasó esto y así lo resolví. ¡Pumba! Del tirón. Sí, los espacios negativos o los silencios o todo lo que da contexto a eso no sirve de nada en corto formato. Simplemente es pum, pum, pum. O sea, A, B y C, no hay más. O sea, no te puedes permitir hacer más. Eso sí, he de decir que ahora la plataforma está variando a hacer un contenido mucho más largo y se quiere convertir en un YouTube vertical. Y está apoyando... Sí, más o menos, pero aún así, por la manera en la que consumes el contenido, por lo que volvemos a lo de antes, tienes que entrar directamente a la acción y contarlo directamente. Sin embargo, en contraposición, que es lo que con lo que quería acabar esto, es que en YouTube... Creo que no necesariamente empezaría con la acción directamente. Empezar con la acción directamente puede estar bastante bien, pero al final todos conocemos, si estamos metidos en el mundo de la creación de contenido en YouTube, el concepto de la intro en los vídeos de YouTube, y que la experiencia en YouTube es distinta. No es que la gente haya parado en un vídeo, sino que ha decidido clicar en el vídeo. Por lo tanto, ya está un poquito más dispuesta a verlo. Pero tienes que acabar de convencerle. Entonces... tiene muchísimo más sentido que en los primeros 30 segundos hagas un planteamiento de lo que va a pasar en todo el vídeo, es decir, vas a hacer como una especie de teaser, por decirlo de alguna manera, no teaser literal, pero a nivel de concepto de lo que vas a tratar en todo el vídeo, para que la gente clique en el vídeo, entienda de lo que vas a hablar y entonces ya quiera quedarse a ver tu vídeo. Creo que tiene mucho más sentido eso que no entrar en un vídeo de YouTube y directamente ponerte a contar la historia, porque hay... tienes el riesgo de que si en algún momento tu historia puede perder algún tipo de hilo o de lo que sea, la gente se aburre y se vaya. Claro, y esto es algo que hace mucho el mundo, pero sobre todo MrBeast, vemos ejemplos clarísimos. Él empieza sus vídeos y dice: bienvenidos aquí, hoy voy a reventar esta casa y voy a poner, yo qué sé, chicle, voy a llenar la chimenea de chicle y encender la chimenea, yo qué sé, me lo acabo de inventar, y va a dar no sé qué y vamos a hacer todo esto. Y luego va y lo hace, pero primero te lo cuenta. Pero además, o sea, yo creo que Uy, se acercan los patos. Pato cuac, parpeo. Bueno, ya no queda mucho, pero... Bueno, acaba con lo que ibas a comentar. Comentar que en YouTube es muy interesante todo el tema de cosas que no puedes hacer en TikTok, que la audiencia conecta muchísimo más con el creador. Uh-huh. Entonces,
el hecho de transmitir emociones y conectar más de tú a tú con la persona que tienes al otro lado de la cámara. Exacto, que tu personalidad esté presente. Claro, pasa a un nivel como más importante. En TikTok no tanto porque al final la gente que te ve no es la gente que te sigue, ¿sabes? La mayor parte de gente que te ve no te sigue. Por lo tanto, le da igual que seas tú, o sea, que seas Nico o que seas Pedro, el panadero de la esquina, ¿sabes? Es que le da igual. O sea, mientras... sería una buena cuenta de TikTok, ¿eh? Pedro, el panadero de la esquina. Claro, pero lo que le interesa es el contenido, ¿sabes? No Sí, le sí, interesa a la claro. persona. En YouTube, por el contrario, sí que le interesa... O sea, la gente va a ver a alguien. Sí, o sea, en yo YouTube, ya llega un momento en que ya tengo una conexión con la persona a la que sigo y hay veces que, aunque el vídeo no me mate, Lo ves lo veo igualmente. igualmente Sí, sí, porque en lo YouTube ha te hecho puedes él, tomar el ¿sabes? privilegio de explayarte más y conectar más con la gente, efectivamente, por cómo está construida la plataforma. Dicho esto, hasta aquí el podcast, porque ya el parpeo ha llegado, los pados nos avisan de que se acaba el Yo tiempo. creo que estaría bien que recomendáramos algún buen storyteller. Bueno, a ver, Casey Neistat, ya obviamente. ¿Sí? Johnny Harris, obviamente. Los chicos de Yes Theory, obviamente. Fuera de YouTube, diría que Christopher Nolan, evidentemente. Y no se me ocurre nada más. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Así que nada, hasta aquí el podcast. Deciros que si os interesa aprender sobre creación de contenido, cómo contar mejores historias, cómo crecer vuestro canal de YouTube, tenemos una newsletter completamente gratuita donde semanalmente os damos trucos, tips, inspiración y muchísimas otras cosas más a través de un email semanal, y tenéis el enlace en el primer comentario y también en la descripción por si queréis suscribiros. Ya os digo, es completamente gratuito. Y dicho esto, ya está. Podéis también contestarnos a los mails y pedirnos cosas que queráis que comentemos en el podcast. Podéis dejarlo en los comentarios. Y Sí, ya estaría. Importante, cualquier pregunta que queráis hacernos sobre la creación de contenidos, algún creador de contenidos, por qué algunas cosas funcionan y otras no, cualquier cosa, todo lo que sea relacionado con la creación de contenidos, en los comentarios o contestando a la newsletter. Y de esa Exacto. manera, en el próximo podcast intentaremos cada vez más, en cuantas más preguntas hayas, hacer un apartado donde podamos contestaros a todas esas preguntas y poder resolver todas vuestras dudas. Porque hay veces que es mucho más sencillo que os lo expliquemos así, hablado, a que os contestemos en un tochaco larguísimo en comentarios que tiene menos sentido. Exacto. Y dicho eso, dale a like. Y si estás en Spotify o alguna plataforma de audio, Valora con 5 estrellas. valora, que nos ayuda mucho. Ya estaría. Ya estaría. Hasta luego. Ya.